Martes de Mundial, vamos a descansar 2 días. Ale Zapata, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Francisco Rivas, ¿cómo te va? Querido Carlos, querida Alejandra, un gusto estar con ustedes. Este fin de semana fue particularmente duro en Zacatecas. Eh, Hay una relación, parece, entre un intento de fuga en un penal antes de algún traslado con, pues básicamente bloquear carreteras, incendiar vehículos, en un estado además que va muy mal, que es Zacatecas. Que algo está pasando, analistas que lo conocen dicen, pues es un problema de carreteras, de la importancia, etcétera. ¿Qué fue? Hace un año puede ser, una cosa así, que también se puso muy mal, que de hecho un presidente municipal dijo, oigan, yo ya no quiero nada, renunciaron todos los presidentes municipales, mandaron a la Guardia Nacional y al Ejército, pero ni así. Algo está sucediendo, por eso es que invitamos a Francisco Rivas hoy. Ale Zapata, arranca. Gracias. Y primero mi solidaridad con las familias viviendo en Zacatecas, porque como bien describes, Carlos, es un tema de carreteras cerradas, pero eso ya llegó a un nivel en donde ya están las escuelas cerradas, los maestros haciendo declaraciones sobre el estado de seguridad y el hecho de que no pueden ni siquiera abrir las escuelas por las condiciones de seguridad y vivir una condición de terror de esta magnitud, evidentemente es inaceptable. Habiendo dicho eso, hoy en la mañana publica el gobierno de Zacatecas, a propósito de todas estas noticias, un boletín de prensa que tengo que confesarles a los dos, me dejó un poco con un sentimiento de incredulidad. Habla el gobernador y dice que reconoce los problemas de la crisis, pero hace alusión a todas estas comentarios casi religiosos de cómo se vuelve a construir la paz en el Estado, y en vez de decir acciones contundentes que se van a hacer, literalmente llama a restaurar los valores de la sociedad. La otra cosa que tampoco dice en esta carta, que creo que dice mucho sobre el estado de la seguridad, es que menciona a la Guardia Nacional, menciona a las fuerzas militares. En ningún momento, cuando habla de los siguientes pasos, hace alusión a la policía de Zacatecas, a las policías municipales. Parecería que ya entrega por completo el problema, y sé que es algo que nosotros hemos hablado mucho en este programa de las fuerzas federales y dónde queda la bolita de la responsabilidad estatal en una crisis de seguridad, pero parecería que las policías locales en Zacatecas simplemente no existen. Está la muerte del general, está muerte de un juez, todo en los últimos días. Creo que frente a eso se necesitan más que apelaciones religiosas para cambiar las cosas. Pero ahora sí, Francisco, tú sabes más de esto que yo, entonces adelante. Bueno, hay varias cosas que señalas, Alexandra, que me parecen muy importantes. La primera, hay que recordar que el primer acto de violencia relevante que tuvimos en este 2023, precisamente empezó en Zacatecas, en el centro histórico, donde son exhibidos los cuerpos de algunas personas. Zacatecas es un estado que ha tenido un empeoramiento muy rápido, muy significativo. Hay que recordar que hace algunos años se encontraba en la parte baja en términos de homicidios, en términos de otros delitos. El sexenio pasado tuvo un periodo en el cual hubo un brote de secuestros, pero solo secuestros y no otros delitos relevantes. En esta ocasión, lo que vemos, pues, es la estrategia que se ha intentado en muchas ocasiones, a veces funciona, a veces no funciona, que es el reventar al Estado a partir del abandono de la Federación. Lo hizo Peña con Guanajuato en su momento, lo hizo el presidente López con Zacatecas, les retira el apoyo de las fuerzas federales o las deja ahí nada más pro forma y permite que ingresen los otros grupos delictivos que pues empiezan a generar esta descomposición por la lucha del territorio. Dicho eso, ¿dónde quedan las responsabilidades de todos? Pues quedan evidentemente diluidas. Hay una responsabilidad federal indudable porque hay que recordar que los delitos de delincuencia organizada caen dentro de la cancha de la seguridad federal. Pero ahorita que hacías este recuento, de nuevo, quien no aparece en la escena es la Fiscalía General de la República, que ha brillado por su ausencia en este sexenio y es parte de por qué tenemos la impunidad que tenemos. Pero Francisco, perdón, te Zacatecas también. interrumpo para hacerte una pregunta rapidísima. Ahorita tú dices,
Obviamente, si trasladas el poder de la seguridad a las fuerzas federales tienen ese músculo de poderte ayudar o quitarte el apoyo en el instante que sea. Cuando tú hablas de que a lo mejor hubo un retiro del apoyo federal a Zacatecas, ¿insinúas entonces que es un tema político con la familia Monreal? ¿Algo que no, porque de hecho, el gobernador? no, yo creo que lo que dice Francisco es que lo fue antes, porque había elecciones. Es decir, desde que llega, desde el nuevo gobernador han estado ahí las fuerzas, pero es tarde, no lo arreglas de un día para otro, ¿no, Francisco? Sí, y debo decir que también sí vuelve a haber un problema político porque sí hubo un cambio en las fuerzas federales. A partir de que entran los nuevos gobernadores en 2021, hubo un desplazamiento de fuerzas federales hacia los estados que ganó Morena, que harían pensar que las cosas iban a mejorar. El problema es que, uno, al no haber estrategia, y dos, al no haber, insisto, una parte de procuración de justicia, de nada te sirve detener a alguien si luego lo vas a tener que soltar porque efectivamente no hay las condiciones para detenerlo. Y tercero, si se vuelve a meter la política, yo me refería, como justamente decía Carlos, a previo a la elección para reventar al Estado y construir esta narrativa de que este gobierno no lo sabe hacer, pero no solo eso. A partir de la victoria de Monreal y a partir de los conflictos con la familia Monreal, también ha habido un cambio en la Guardia Nacional. Si ustedes van por las carreteras de Zacatecas y les recomiendo que no lo hagan, o sea, Okay, realmente ahí okay. no es una buena idea hacerlo, se van a dar cuenta que la Guardia Nacional no está patrullando, no está operando, no está haciendo absolutamente nada. Esas carreteras están siendo abandonadas así mismas. Y si volteamos los datos oficiales, que Zacatecas reporta una disminución del homicidio respecto al año pasado en casi el 18%. Es decir, Zacatecas encarna, un poco esta discusión sobre si el homicidio es el indicador clave para poder entender lo que ocurre en un estado o no es suficiente. Sí han crecido las desapariciones de una manera sustancial en el estado, han crecido fuertemente los desplazamientos forzados, han crecido las otras privaciones ilegales de la libertad, la extorsión, el robo a transportistas, el robo común en general. Pero lo que llama la atención es precisamente en este contexto de violencia y siendo el homicidio el indicador extremo, Zacatecas te reporta una mejora respecto al año pasado. Zacatecas el año pasado se posicionó solo detrás de Colima, hoy está en tercer lugar después de Colima y Baja California, con una aparente comportamiento a la baja. Lo que nos dice que no se trata nada más de cuánta gente está matando, sino la calidad de lo que está ocurriendo, que es este desastre, esta falta absoluta de atención de la Federación y del Estado. Y a mí no me sorprende que el gobernador haga hoy referencias religiosas sobre cómo hay que reconstruir la seguridad. No olvidemos que la frase lacónica que dijo al inicio del año fue: lo único que nos queda ante esa exhibición de poder de la delincuencia y esa forma brutal de aventar cuerpos en la vía pública en el centro histórico frente al Palacio de Gobierno, su frase fue: lo único que nos queda es encomendarnos a Dios. Entonces, para el gobernador del estado, la receta está en la religión. Y en la otra parte de prensa de hoy institucional. Ahora, Francisco, porque lo que estamos viendo, decías, es más bien un estado donde la toma de territorio es importantísimo, ¿no? El control de carreteras, el control de pequeños pueblos, el control de los pueblos por donde pasan esas carreteras, en donde algo evidentemente se está transportando, ¿no? Es no es nuevo. Impunemente. Lo hemos visto en Michoacán, pero es un fenómeno que está sucediendo muy gravemente en Zacatecas, ¿no? Porque hay que recordar, es un estado bastante grande con colindancias importantes por todos lados, le permite a Jalisco Nueva Generación desplazar hacia el norte drogas y traer armas, lo mismo pasa con Michoacán, lo mismo pasa con Sonora, o sea, es un estado clave en términos de posicionamiento y también no es indiferente el tema del robo a transporte de carga, porque también ahí pasa un gran transporte de carga que se mueve del Bajío hacia las zonas, hacia la frontera. Entonces, sí es un estado que se vuelve significativo para un grupo delictivo que quiera formar. Ahora, yo quiero nada más cerrar con algo que es importante sobre las capacidades institucionales locales. Le estamos pidiendo a una fiscalía que enfrente sola una
delincuencia organizada enorme y a 3 grupos delictivos que están operando en la zona. Cuando trae por lo menos un 40% menos de dinero respecto al sexenio pasado, y lo mismo la Policía Estatal. Las policías municipales, según el presupuesto de egresos de la Federación de 2023, traerán por tercer año consecutivo 0 pesos con 0 centavos para su fortalecimiento. Esas policías que renunciaron en masa a lo largo de varios municipios, porque de que sean carne de cañón a que se vayan a sus casas, es mejor que se vayan a sus casas. La verdad es imposible hacerlo. Pero no hay un proyecto por reconstruir en lo local, absolutamente nada. Y entonces, la federación no hace su trabajo, el Estado no tiene ni idea de cómo lo va a enfrentar, y hay algunos funcionarios en lo local que me parecen capaces y determinados, pero que no van a tener el éxito esperado. Y luego tenemos lo absolutamente cercano al ciudadano, que son los gobiernos municipales, que eso sí ya levantaron las manos, se fueron, los que quedan, pues es como si no estuvieran, pero justamente lo dijiste, Carlos, es tremendo que hay pueblos completos que fueron abandonados por los ciudadanos para que los ocupe la delincuencia organizada. Yo creo que estamos viendo en ese fenómeno algo terrible en un estado. Yo creo que, no quiero usar la palabra ejemplo, porque los ejemplos, uno se acostumbra a usarlos como buenos ejemplos. Es un pésimo, ¿no? En ese estado, ¿no, Ale? Por eso lo proponíamos para platicarlo hoy, ¿no? Sale el secretario y dice que esto es por el tema de la fuga en la cárcel, al mismo tiempo... En el penal. Sí, en el penal, que las condiciones están muy, muy malas, y lo cito. Pues sí, pero evidentemente esto es mucho más grande que eso. No hay tampoco ni siquiera una estrategia para atender eso. ¡Qué impotencia! Híjole, y sí, ojalá que no sea ejemplo de otros estados que siguen. Y que no sigan siendo cada fin de semana. Vamos a ver qué hace la federación. Va a ser y el Estado. Y que no sigan contaminando. Exacto. Que no sigan bueno, por eso. Porque hoy tenemos a un Aguascalientes todavía que puede resistir una parte del embate, pero que no lo va a resistir por mucho tiempo porque está absolutamente conectado a Zacatecas. Y a mí me parece que ahí es donde también hay que poner mucha atención. Bueno, para terminar lo digo. Cuando uno empieza a oír gobernadores, San Luis dijo, vamos a sellar la frontera. Jalisco dijo, no, eso fue del otro lado, nosotros tenemos... O sea, todo el mundo con un miedo de... En fin, es el horror. Francisco Rivas, te mando un abrazo.